No sé si os habéis dado cuenta de que he pasado por la selva y no he tirado el árbol. Yo con el permiso de mi hermano Paul, que creo que no está hoy, y con el permiso de nuestro hermano Pablo, tenemos tres grandes cosas en común. Una de ellas es que tenemos cierta simpatía por lo que es la selva, ¿verdad? Otra es que tenemos un entendimiento que nos llega desde aquí hasta aquí atrás, para la gloria de Dios. Pero tenemos otra cosa en común, que es que amamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y eso es lo más maravilloso que un ser humano puede tener en su interior, el poder decir yo amo a mi Dios. Y esa es la bendición más grande que tenemos como hijos suyos. No sé si os habéis dado cuenta también, hoy ha sido una muestra de ello, desde el comienzo del culto, desde la primera alabanza, desde lo que nos ha compartido nuestro hermano Celu, de la última alabanza que hemos escuchado en el día de hoy, cuando terminó el culto, y que tiene mucho que ver, porque precisamente con ese versículo es con el cual vamos a terminar hoy también la predicación. O sea que realmente de un tiempo hacia acá, Dios nos está hablando de una manera muy especial. De hace 3 domingos hacia acá hemos escuchado testimonios de hermanos que lo han pasado mal, con mucho sufrimiento, pasando por momentos muy dificultosos, hermanos que a día de hoy sabemos, y eso se está mostrando también en los cultos de los jueves, el culto de oración, donde se está haciendo mucho hincapié y orando por estas personas, por estos hermanos que están pasando por momentos de gran dificultad y de gran sufrimiento. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios nos está mostrando en este tiempo ahora a la iglesia. Entonces, un poco yendo a la palabra de Dios, estaba yo un poco buscando, ¿no? ¿Cómo podría llevar una palabra de aliento a la congregación? Porque pruebas y aflicciones hemos pasado, vamos a pasar, y seguramente en un futuro también pasaremos por ellas. Pero ¿a dónde podemos llegar? A la Escritura, a la palabra de Dios, con la cual nos pueda fortalecer en los momentos de dificultad y en los momentos de prueba y de aflicciones. Y para ello, vamos a ver ahora un poco más adelante lo que nos habla Primera de Pedro, que es un libro donde se nos enseña de cómo podemos vivir en victoria en medio precisamente de la dificultad, en medio del problema. Y ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Pero primero quisiera que nos pudiéramos poner todos en un contexto. Sabemos que la palabra de Dios hay cosas que no entendemos. Hay cosas que vemos en la palabra que no la entendemos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios, pero a la vez en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ustedes entendéis eso? Yo no lo entiendo. Sin embargo, lo aceptamos, ¿por qué? Porque es palabra de Dios. Y por fe estamos convencidos de que eso es así. Única y simplemente, ¿por qué? Porque Dios lo dice. Otro ejemplo.
La concepción de María por el Espíritu Santo. ¿Quién entiende eso? Yo no lo entiendo. Pero sabemos que María quedó embarazada por el Espíritu Santo y de ahí nos nació el Salvador. Y lo creemos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y lo creemos por fe, porque viene ahí escrito. Otro ejemplo. Jesús dice que cuando estuvo aquí en la tierra era 100% Dios y 100% hombre, como nosotros. Entonces, diría yo, ¿lo entendemos? No, no lo entendemos. Sin embargo, sabemos que eso es así. ¿Por qué? Porque nos lo dice Él en su palabra. Y como eso podremos poner un montón de ejemplos, ¿verdad? De cosas que están en las Escrituras, que no entendemos, pero que aceptamos porque la palabra de Dios, Dios mismo lo está diciendo. Y lo que Dios dice es perfecto, es bueno, es justo, y nos quedamos con eso, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Lo que Dios dice va a misa, ¿no? Pues lo que Dios dice es verdad. Y además es la única verdad. Lo entendamos o no lo entendamos, pero es así. Entonces esto, meditando un poco en esto, una de las grandes enseñanzas que yo saqué en su momento, es que cuando abrimos la palabra de Dios, tenemos que ir con una humildad tremenda. Tenemos que ir a ella sabiendo y estando en dependencia de lo que el mismo Dios nos quiera decir. Humildad y dependencia. Y por eso vamos a la palabra de Dios. Cuando vamos a ella con orgullo, con soberbia, cuando vamos a ella intentando buscar para justificar lo que pensamos sobre el tema que sea, ya lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo que la propia palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, sea la que realmente nos hable y transforme nuestro corazón. Por eso hay que ir a ella con humildad y en dependencia total y absoluta de lo que Dios nos quiere decir. La palabra también nos dice en Isaías 55, estas cosas, ¿verdad?, que nosotros no entendemos, pero que Dios sí entiende. Isaías 55, 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son totalmente distintos a los nuestros. Nosotros podemos ver las cosas de una manera, pero Dios sabe realmente cómo son esas cosas. Él lo sabe realmente y sus caminos no son nuestros caminos. También en ese sentido, Romanos, capítulo 11, otro versículo bastante conocido. Fijaros también lo que nos dice, Romanos 11, 33. Nos dice así, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables, ¿el qué? Sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí vemos cómo el mismo Dios nos vuelve a decir, a insistir en este sentido de que sus caminos son muy distintos a los nuestros y a nuestros pensamientos. Seguimos en contexto antes de entrar al tema, al texto que vamos a tratar. Sabemos que la palabra de Dios nos dice
en 1 Timoteo 2:4, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También 2 de Pedro 3:9 nos dice, en ese mismo sentido, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. La palabra de Dios también nos dice que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra de Dios también nos dice en uno de los textos más conocidos de la Escritura, Juan 3:16, que todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, amó a un mundo, no solo, cuando se refiere ahí la palabra mundo, está haciendo referencia de una manera global de que Él no solo ama a judíos, sino también al resto de la humanidad, norteamericanos, asiáticos, morenos, rubios, cualquier tipo de raza. O sea, Él amó en general al mundo para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice claramente la Escritura. Y eso nos está diciendo a cada uno de nosotros que tenemos una responsabilidad delante de Él de aceptar o no su mensaje. También sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice en Hechos 11:18, dice que estaban todos, en un momento determinado, los que estaban oyendo, callaron. ¿Por qué? Porque vieron de que también Dios estaba dando a los gentiles arrepentimiento para vida. Y eso es una obra de Dios. También la palabra de Dios nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra obra maravillosa que Dios hace en la persona. También la palabra de Dios en Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y esas son cosas que Dios hace en nosotros. Entonces aquí por un lado tenemos, como acabamos de ver, nuestra responsabilidad humana y por otro lado tenemos lo que es la soberanía de Dios en la salvación del ser humano. Podríamos pensar, aquí hay una contradicción, ¿no? Pues no, no la hay. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita gracia y misericordia, regenera a la persona. Y esta persona, de voluntad propia, acude a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por un lado, lo que Dios hace, y por otro, nosotros de una manera voluntaria y libre acudimos a Él en arrepentimiento y fe. No hay contradicción alguna en estas dos enseñanzas que claramente nos dice y nos enseña la palabra de Dios. Por un lado, Dios es el que concede arrepentimiento, fe, y por otro lado, nosotros somos responsables ante ese Dios soberano de dar respuesta a lo que Cristo ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Os explico esto porque, yendo ya un poco al texto de inicio que quería compartir con ustedes, Primera de Pedro, capítulo 1, porque si no entendemos muchas cosas de lo que la palabra de Dios nos dice, y a la vez la palabra de Dios nos está diciendo que somos responsables ante Él, en la decisión que debemos de tomar en cuanto a lo que es la salvación,
y a la vez también vemos que Él es el que obra con poder para que podamos ser salvos, fijaros cómo dentro de un contexto donde, como he dicho al principio, por el que está pasando la Iglesia, con dificultades, muchos problemas en hermanos, hemos visto en los anteriores predicadores de estas 3 últimas semanas, nuestra hermana Mari Carmen, hemos visto a Paul, ¿verdad?, a Pablo, cómo ellos han dado pinceladas de su testimonio, donde han tenido que pasar a lo largo de su vida, por ciertas aflicciones, dificultades, problemas, y que lo han sufrido, y que muchos también estamos sufriendo problemas y dificultades, y más que vendrán. Entonces, la palabra de Dios, ¿dónde nos podemos coger con fuerza para que podamos ser fortalecidos ante ese problema? Y Primera de Pedro nos habla de esto. Si nos ponemos en contexto de lo que ahí ocurría cuando fue escrita esta carta alrededor del año 64 después de Cristo, en ese tiempo que fue escrita, Roma ardía. Nerón, que era un enfermo con el tema de la construcción, quería construir y para ello se vio obligado a deconstruir y derribar todo lo que había hecho allí en el Imperio Romano. Entonces, ¿qué ocurrió? Él prendió fuego a Roma. Entonces, los mismos ciudadanos romanos estaban que hacían fu, como los gatos. ¿Por qué? Porque fueron destruidos sus reliquias, fueron destruidos sus templos, fueron destruidos sus casas, con cada tipo de ídolos que ellos mismos tenían y que vieron que habían sido incapaces de frenar toda esa desgracia. Muchos murieron ahí, muchísimos murieron, y otros se quedaron absolutamente sin nada. Entonces el mismo pueblo romano empezó a tener cierta hostilidad con Nerón. Y Nerón la vio venir. ¿Y qué es lo que se le ocurre? Le voy a echar la culpa a los cristianos. Y fue lo que hizo. Le echó la culpa a los cristianos. Ellos son los culpables de que Roma esté ardiendo. Ellos son los culpables de que estemos sufriendo esta calamidad. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce una persecución enorme hacia los cristianos. Pedro, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, identifica y ve este problema tan grande del sufrimiento que estaban pasando estos hermanos y de inmediato empieza y escribe la carta que tenemos aquí de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Ya teniendo en cuenta ese contexto, mirad cómo empieza Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fijaros cómo se está dirigiendo aquí a estos hermanos, diciéndole que eran, primeramente, que eran extranjeros en tierra ajena. Toda una de estos nombres que hemos leído aquí son provincias, o eran provincias de Roma, ¿verdad?, del Imperio Romano en aquel tiempo, hoy es la actual Turquía, y entonces ellos estaban dispersados por ahí. Ellos eran extranjeros en esa tierra que no eran suyas. Fijaros cómo la palabra de Dios también habla de la dispersión. ¿Y qué significa eso? Dispersión. O sea, aquí está hablando realmente de que ellos estaban en un lugar como peregrinos, de paso. O sea, eran extranjeros y peregrinos. Y es realmente lo que nosotros somos. Nosotros estamos habitando esta tierra, pero este no es nuestro lugar. Aquí estamos como extranjeros, como peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestro verdadero hogar, ¿dónde está?
en los cielos. Y es lo que aquí empieza Pedro a recordarles a estos hermanos que están pasando, nunca nos olvidemos, por grandes pruebas y por grandes sufrimientos. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de esto, lejos del debate, no quiero que nos centremos en eso, lejos del debate que se pueda tener en cuanto a la elección y no elección, quitemos eso de nuestra mente. Vamos a ver algunos textos en cuanto a eso, pero mi idea es de que nos agarremos con fuerza a lo que eso realmente significa para nuestras vidas. Porque es lo que Pedro usó para esto, para que estos hermanos pudieran fortalecerse en la fe, en medio de la gran dificultad que estaban pasando y los grandes sufrimientos que estaban sufriendo. Y se agarra a esto. Fijaros que dice, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Muchos podemos pensar que, y de hecho muchos piensan, de que Dios sabía en un momento determinado de que nosotros los creyentes íbamos a creer y por eso nos eligió. Pero eso no lo enseña la palabra de Dios. El mismo texto se encarga de decirlo. La presciencia de Dios no significa otra cosa que determinar de antemano. Es un misterio. Por eso he empezado diciendo de que tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios realmente nos enseña, aunque nosotros no podamos llegar a comprender por qué eso es así. Fijaros cómo dice elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Por eso Él es el que nos elige para que podamos obedecer. Porque si no, estaríamos incapacitados de poder obedecer a Dios. Sin la intervención directa de Él en nuestras vidas, por el Espíritu Santo, jamás hubiéramos creído en Él. Y esa en sí es la elección. Fijaros que para mí, como he dicho antes, es una gran sorpresa el que toque esta, doctrina no me gusta utilizar esa palabra porque parece ser que como cuando utilizamos la palabra doctrina, como que eso es para los estudiosos, los teólogos, los que profundizan en la palabra de Dios, ¿no? Que eso está lejos del alcance de cada uno de nosotros, pero no es así. Por eso me gusta más decir no doctrina, sino enseñanza. Y una enseñanza que es para nosotros, y que es una enseñanza que la tenemos que agarrar con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque de esa manera es como nos vamos a sentir realmente fortalecidos. Fijaros cómo la elección de Dios, Efesios 1:4, otro texto bastante conocido, ya os digo que todo esto para nosotros es un gran misterio lo que Dios ha hecho, pero está en las Escrituras y precisamente Pedro lo está utilizando, este argumento de lo que es la elección para fortalecer a personas que realmente estaban sufriendo y lo estaban pasando bastante mal. Fijaros que en Efesios 1:4 se nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuevamente, la misma idea. O sea, Él nos escoge incluso desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos. No que lo reconocimos a Él y Él nos elige, no, Él nos elige para que podamos reconocerlo a Él y para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es una enseñanza, la verdad, que es rica y muy poderosa. A mí personalmente, en mi vida, que como cualquiera de nosotros, hemos pasado por problemas, dificultades, sufrimientos,
Es una de las enseñanzas que a mí personalmente me han sostenido en la fe. El saber que Dios me eligió con un propósito, que Dios me eligió para salvación y saber que Él lo hizo por amor, a pesar de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades que podamos estar pasando. Y eso es glorioso. Y eso es rico, algo precioso, si lo abrazamos con fuerza para nuestras vidas. Porque eso es lo que nos va a mantener en la fe. Sus promesas. Fijaros que Efesios 1:5, si seguimos leyendo un poquito más adelante, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él, de su voluntad, decidió en un momento determinado elegirnos a cada uno de los que creemos en Él para salvación y vida eterna. ¿Y hay algo más grande que eso? Nada. No hay nada más grande. Y por eso alabamos a Dios y le damos la gloria. ¿Por qué? Porque esta obra que Él hizo en nosotros es la obra más preciosa y más grande que un ser humano puede tener. No hay cosa más grande. Y todo viene de Él. También podemos ver en Romanos 9, otro texto bastante conocido, donde ahí vemos un poco, ¿verdad?, esas palabras de Pablo, donde él al parecer está interactuando con alguien, ¿no? Y fijaros cómo en el versículo 9:11 dice: pues no había aún nacido, se está refiriendo aquí a los famosos gemelos, ¿verdad? Dice: ni habían hecho ni bien ni mal, para el propósito de Dios, conforme a ¿qué? A la elección permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí, con nuestra mente que no es la de Dios, ¿verdad?, con nuestros caminos que no son los de Dios, aquí, con nuestras capacidades y con nuestra mente finita y con nuestra naturaleza que es pecaminosa, nos podríamos hacer una pregunta: ¿cómo que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es lo que no entendemos de este texto? Podemos decir, no vea, ¿no? Dios, ¿no? Aborrece a uno y al otro lo ama. Lo que yo entiendo, o lo que yo, mejor dicho, no comprendo de lo que este texto está diciendo, es que amara a Jacob. Lo que yo no entiendo es que Dios me amara a mí cuando estaba alejado de Él, cuando estaba perdido, cuando estaba que no tenía nada, ni saber nada de Él, cuando estaba continuamente en pecado y alejado de Él. Y eso es lo que yo no entiendo, de que Él me amara y me escogiera para salvación. Y eso es lo verdadero importante que este texto nos quiere transmitir. ¿Por qué? Porque Esaú recibió las consecuencias de lo que él era, un pecador, y una persona que en ningún momento iba a tener ningún tipo de interés por ese Dios creador. Y damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él no escogiera a cada uno de nosotros. Fijaros cómo el texto, en estas preguntas, ¿verdad?, con
con este personaje imaginario que podemos ver ahí en Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Una pregunta. ¿Alguna vez ha tenido la salvación algo que ver con nuestra propia justicia? No, exactamente, no. La salvación tiene que ver ¿con qué? Con la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Dios no es injusto cuando nos eligió. Y Él es justo, perfecto, como hemos cantado, santo. Él no se equivoca. Nosotros sí, y nuestra mente puede vagar por ahí y no entender muchas cosas. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice es verdad. Y no hay otra verdad. Y además es la única verdad, lo podamos entender o no. Y ahí nos tenemos que abrazar con fuerza. Fijaros cómo también la palabra de Dios nos dice en cuanto a este nombre de los escogidos. Si vamos a Lucas, nos vamos a dar cuenta de que la iglesia de Cristo, ¿sabéis qué título tiene? Los elegidos. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Fijaros, en Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Quiénes son los que claman a Él día y noche? Sino los que hemos sido salvados. ¿Y qué palabra está utilizando ahí? Sus escogidos. Título de la iglesia, los escogidos. Más textos. Mateo 24. Mateo capítulo 24, se nos dice en el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los que somos salvos? Dice ahí el texto. ¿Qué título está poniendo? Los escogidos. A causa de los escogidos. Que somos los que somos salvos. Los escogidos. Título que tenemos ahí como iglesia, como la iglesia de Dios. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, que no lo es, ¿a quién? Aún a los escogidos. Nosotros, el que es un verdadero hijo de Dios, no va a ser engañado, porque Dios no lo va a permitir, porque ya hemos nacido de nuevo, ya sabemos la verdad, ya sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros, hemos aceptado por fe el mensaje de salvación. Entonces, no podemos ser engañados. Y utiliza la palabra a causa de los, si aún los escogidos. Versículo 31 de mismo Mateo 24 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son los que vamos a ir al cielo? Los escogidos. Título de la iglesia. Somos los escogidos de Dios. Un misterio, pero a la vez una enseñanza rica y poderosa que nos hace estar seguros aún en medio de problemas y dificultades que podamos estar pasando.
Quizá muchos me podrán hacer la pregunta, ¿verdad?, en el día de hoy y decir, bueno, entonces, si yo no soy un escogido de Dios, entonces es que no tengo posibilidad alguna de ser salvo. Pero hay un mensaje. Hay un mensaje, el cual es que Dios se hizo hombre en Jesús, que vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, que fue crucificado en una cruz como el peor de los malhechores, que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados y que Él ahora mismo resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y ese es el mensaje que hay para cada uno de los que estamos aquí hoy. Y si hay alguno que esté aquí, que esté sin Cristo, yo le pediría y le rogaría que venga en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, en obediencia a ese mensaje, a ese anuncio de que Él vino a este mundo y murió en la cruz por cada uno de nosotros. No podemos centrarnos, es que si no soy un escogido no tengo. No, hay un mensaje que hay que dar respuesta. Y que tenemos que decir, o lo aceptamos o no lo aceptamos. No hay otra. Y ante eso sí somos responsables delante del Dios Altísimo. Totalmente responsables. Aunque Él sea el que nos elija. En su soberanía, en su gracia, en su misericordia. Y que nadie de verdad se vaya hoy de este sitio sin pensar en esto y sin dar respuesta a ese anuncio. ¿Por qué Dios? Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué Dios tomó la decisión de rescatar a pecadores y formar su iglesia? ¿Por qué lo hizo? Él no tenía necesidad de hacerlo. Sin embargo, como hemos estado viendo, Él lo hace. ¿Por qué? Y es curioso porque, si os fijáis en Tito 1, Tito 1 y 2, fijaros lo que nos dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Otra vez esta palabrita. Es que Dios no para de escoger y de elegir. Además lo vemos desde el principio. Escogió a Abraham, escogió a Moisés, escogió a Jacob, escogió a todo, a su pueblo, Israel. Él no para de estar continuamente escogiendo, ¿verdad? Y dice, siervo de Dios y apóstol de Jesús, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Y fijaros lo que dice el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A quién le hizo Dios esta promesa? A nosotros no. Nosotros somos parte de esa promesa, que es lo que nos dice el versículo 1. Vamos a ver otro texto, 2 de Timoteo 1:9, un poquito más hacia atrás. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme, otra vez está utilizando, fijaros la palabra llamó. Cuando veis esa palabrita en la Biblia, sobre todo en las epístolas, esa palabrita significa que Él nos llamó para salvación y por eso somos salvos. Cuando la leáis, acordaros, ¿vale? Y dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está utilizando en el griego la misma palabra que acabamos de leer en Tito.
¿A quién está hecha la promesa? A Cristo Jesús. Dios prometió desde antes del principio de los siglos que Él iba a rescatar a pecadores para dárselo al Hijo. Una promesa intertrinitaria. Una promesa que Dios le hizo al Hijo desde antes del principio de todo, cuando no existía nada, no existíamos ninguno de nosotros, y que Él, que no miente, dice Tito, la iba a llevar a cabo. ¿Entendéis lo que significa la elección? Es tremendo, es tremendo. Vamos a Juan 6. La verdad que la palabra de Dios cuando, ¿verdad? Eso nos pasa a todos, cuando nos vamos metiendo, encontramos cosas que decimos, pero ¿esto qué es lo que es, no? Y cómo Dios nos sigue hablando, ¿no? Y nos sigue mostrando muchísimas cosas que a lo mejor nosotros no podemos entender, pero que nos lleva, como yo digo, al éxtasis, ¿no? ¿Qué Dios tenemos, no? ¿Qué Dios tan grande? ¿Qué Dios tan maravilloso? Fijaros cómo Juan, en el versículo 6, en el capítulo 6, la verdad es que esto es tremendo. Fijaros, 6:37, dice aquí la palabra. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno, dice, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente la misma promesa. Esto que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Aquí vemos que toda persona que realmente es salva es un regalo de amor de Dios a su Hijo Jesucristo. Fijaros lo que está diciendo el texto. Todo lo que el Padre me da, nosotros, todo lo que Él le da al Padre, dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque es dado por el Padre. Somos el regalo perfecto de amor de Dios al Hijo. Juan 17 también habla en este sentido. Juan capítulo 17 nos dice, 9 y 10, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Fijaros la expresión de Jesús. Él ha sido glorificado en nosotros, por ese regalo de amor que somos, porque Dios Padre se lo regaló a su Hijo Jesucristo. Y somos ese regalo. Yo no sé a ustedes, pero a mí me entusiasma lo que estamos viendo. El saber que somos el regalo de Dios para su Hijo, ¿qué más podemos querer? ¿Qué más podemos desear? Vamos a dejarlo aquí, son ya las 1, pero yo quisiera terminar con un texto que precisamente, porque el Espíritu Santo se mueve, ¿verdad? Hemos cantado.
en la última alabanza, que después si los hermanos quieren lo podemos volver a cantar otra vez, porque la verdad que fortalece mucho. Dice 1 de Pedro 5, 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, otra vez esa palabrita, nos llamó para salvación, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, se lo está diciendo a estos hermanos que estaban sufriendo muchísimo acerca de la persecución que estaban recibiendo. Dice, Él mismo, lo que hemos cantado, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Dios sea toda la gloria. Que el Señor nos bendiga.